gustaría empezar esta exposición con algunos elementos sobre qué es lo que entendemos por libertad de expresión. La libertad de expresión es quizá la más fundamental de todas las libertades que hacen un Estado de Derecho. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero también podemos asegurar que la libertad de expresión, al igual que las demás libertades que hacen de nuestra democracia, no es una libertad ilimitada. Entendemos que todas las libertades tienen un límite, y la libertad de expresión no podía ser la excepción a esta regla democrática. Pero ahondemos en lo que entendemos por libertad de expresión. En una situación de monopolio informativo, por ejemplo, la libertad de expresión no se podía manifestar, o por lo menos no podía alcanzar lo que en realidad la sociedad, el pueblo, espera de su ejercicio. Es indudable que el uso irresponsable o malintencionado de la libertad de expresión puede acarrear daños importantes, a veces de carácter irreversible. Voy a citar al autor Ernesto Sánchez de Cos una definición sobre este tema en particular. Él dice: la cuestión a discutir es a quién corresponde limitar dichos excesos verbales en un Estado de Derecho. Señala: mi opinión es que solamente a la ley, mediante los tribunales jurisdiccionales, la que se debe encargar de corregir dichos excesos, ya se trate de difamación, injurias, calumnias, atentado contra el honor, o cualesquiera que sean los diferentes delitos o faltas tipificadas como consecuencia del mal uso de la libertad de expresión. Es decir, si no protegemos adecuadamente el ejercicio de la libertad de expresión, las demás libertades que dependen en gran parte de esta se verían amenazadas por todos los que, desde el poder o desde cualquier otra instancia de poder fáctico, mantienen intenciones liberticidas. Eso señala el autor Ernesto Sánchez de Cos. Sin embargo, como había manifestado al empezar esta exposición, la libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Veamos por qué. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas. Asimismo, declara que en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones legales con el fin de asegurar el respeto de los derechos y las libertades de los demás. Todas las constituciones latinoamericanas, en este contexto, señalan que el ejercer la libertad de expresión se deben reconocer y proteger los derechos de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción, así como la producción y creación literaria, científica y técnica. También se reconoce, en el marco de la libertad de expresión, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Sin embargo, insisto, el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado. Su límite es el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, de terceros. Considero esencial esta delimitación constitucional, pues no es admisible confundir el ejercicio de la libertad de expresión con el insulto, la manipulación o la mentira. Se trata de un derecho tan sensible en sus consecuencias públicas que requiere que todo lo que se transmita sea respetuoso con los derechos de los demás y
sobre todo que sea cierto. Ese es el marco del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Estos límites constitucionales y legales deben tenerlos muy en cuenta, sobre todo quienes ejercen responsabilidades públicas que conllevan un acceso fácil a los medios de difusión masiva, es decir, a través de la radio, de la televisión y de la prensa. Y que por lo tanto pueden causar daños irreparables a los derechos, al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los ciudadanos y profesionales que no están en esa misma condición. Es decir, quienes tenemos el derecho, el privilegio de conducir, de dirigir, de trabajar en un medio de comunicación, nos encontramos en ventaja respecto de las personas que componen nuestra sociedad. Nosotros podemos lanzar informaciones de diverso cuño, pero si no tenemos la responsabilidad de guardar el derecho el derecho de terceros, estamos en una condición que podemos hacer uso y abuso del concepto de la libertad de expresión. El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la libertad de expresión con esta limitación, la de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. En ese contexto, el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión es un instrumento muy importante que tiene la ciudadanía para conseguir unas administraciones públicas cada vez más eficaces y cercanas a los ciudadanos, y en la medida que es un medio para opinar públicamente sobre las deficiencias y o carencias que puedan detectar, y lo que es más importante aún, para que el ciudadano pueda formular propuestas de mejora de los mismos, pero en todo caso que se trate de un ejercicio respetuoso con los derechos y la dignidad de los demás. En ese contexto, señoras y señores presentes, colegas, autoridades electorales, considero que el manejo informativo de la campaña electoral que se avecina no debería salir ni un milímetro en el marco de ese concepto global sobre lo que significa libertad de expresión. Los periodistas y por supuesto los medios de comunicación estamos ante un reto histórico, el de velar por los derechos que tiene el pueblo de un acceso oportuno, ágil, veraz, responsable de la información respecto del proceso electoral en curso. Porque no se trata de un proceso electoral común y corriente como en el pasado. Aquí no vamos a elegir nosotros autoridades municipales, nacionales o regionales. Vamos a elegir a las personas que van a administrar, van a asumir la administración de justicia. Y la administración de justicia no puede estar sujeto, en mi criterio, precedida de campañas electorales tradicionales. En ese contexto considero que es pertinente algunas limitaciones que conlleva ese documento, Reglamento del Régimen Especial de Propaganda para el Proceso de Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.